Grabando. Listo. Bueno, entonces, pues voy a leer de acuerdo a nuestras conclusiones para poder hacer una discusión un poco más detallada. ¿Alguien está Durante la... proyectando? No, estamos leyendo el chat, Katy. Ah, ok. No, sí, es Durante... por lo que está proyectado el chat. Ah, pues yo estoy compartiendo, pero No importa, no pasa Igual nada. como él no va a leer este, sino sí. Durante la conversación como equipo coincidimos en que uno de los insights más críticos es que el burnout no está determinado únicamente por la cantidad de trabajo, sino por la desconexión entre lo que las personas consideran su propósito y las tareas que realmente realizan en su día a día. Esto pues voy a dar mi opinión primero, pues va muy de la mano de lo que nos dijeron nuestros entrevistados. Es como que se sienten un poco desarraigados de las tareas operativas que les toca hacer en su día a día, porque pues puede que sí tengan algo que ver con su trabajo, pero pues no son una parte como tan fundamental y les quita tiempo y como mente y espacio para centrarse en las tareas más importantes, pues de cada uno de sus cargos o de sus días. ¿Alguien más quiere decir algo? estoy de acuerdo. Sí, sí, no, simple. Yo también pienso lo mismo. Pienso que existe un vacío entre todo lo que hay que hacer en temas operativos y de proceso y el propósito. Seguramente es necesario para el propósito del cargo que desempeñan, pero no para lo que ellos tienen como vocación hacer y pues eso obviamente termina desencadenando una serie de sintomatologías pues que no son propias del ejercicio de la labor, sino que hacen parte de como de este sistema en donde la eficiencia, la captura de procesos y todo esto prácticamente hace como que asfixia el propósito de cada empleado, de cada colaborador en su rol. Ujú. Bueno, nos llamó especialmente la atención cómo el trabajo operativo, más que el volumen en sí, se percibe como una carga cuando no aporta valor significativo para el trabajador. Exactamente lo que decíamos anteriormente. Ah, También discutimos que el problema no es solo individual, sino profundamente organizacional. Identificamos que las dinámicas de liderazgo y del ambiente de equipo son determinantes en la experiencia laboral. Cuando existe un líder empático o una red de apoyo entre compañeros, el impacto del estrés disminuye considerablemente. En cambio, la ausencia de esos elementos intensifica la sensación de aislamiento y desgaste. También va de la mano con lo que ellos nos contaban que tenían, pues en algunos casos, unos líderes como muy cercanos y amigables, lo cual hacía como su experiencia diaria y laboral un poco más llevadera, ya que no sentían como más que pena, como miedo, temor a sus líderes al decirle como que me estoy sintiendo mal, sentir miedo a que fueran juzgados o de pronto como señalados por otros compañeros por lo que están sintiendo. Pues por esta razón es importante tener como líderes cercanos. Por otro lado, unas personas sí dijeron como que, bueno, manifestaron, no muy directamente, pero como que pues sí no es como su primer accionable, como decir a mi jefe, me estoy sintiendo mal. Sabes también yo que creo que en ese liderazgo, incluso que puede llegar a ser cercano, se puede transgreder esto. A veces es como que como te tengo tanta confianza, te sobrecargo. Y entonces no necesariamente es que yo no lo diga, sino también que desde el liderazgo esto viene implícito. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos hombro a hombro y también en esa relación cercana puede llegar a transgredirse pues como ese límite. es que Ok. estaba viendo para hablar sobre los insights, perdón que lo coloque aquí, Ujú. como cuáles fueron los que veníamos rectificando que realizamos, ¿no? Entonces, por lo menos un insight conductual, que sería lo que ellos constantemente hacen, y pues entonces en esta forma entre el hacer y el conocer a las personas y sus ayudas, pues puede sí o no fortalecer o aportar un no al burnout. Ujú. Entonces lo digo para que también recordemos la parte técnica.
Sí, es cierto, Nat. Discúlpenme que estaba. Bueno, entonces en el insight emocional, que sería lo que ellos sienten de acuerdo a sus jefes, pues digamos que ahí es donde podemos hacer relacionamiento y siempre, siempre hablar, que era lo que decía Lorena, ¿no? En todo momento, ante las menores de las cosas que se tengan, siempre tratar de hablar y de especificar lo que está pasando. Si tenemos sobrecarga laboral, pues entonces generar metodologías, quizás generar metodologías para el trabajo pueda ser la mejor opción. Directamente con el jefe, como decir, tengo esto y esto y esto y esto está pasando y estas serían las tareas que debo realizar. Entonces, también sí podemos pensar que a manera de conclusiones que se pueden ir realizando en medio de lo que vamos encontrando. Ujú. Otro punto clave que surgió en la conversación es que muchas de las estrategias que usan las personas para sobrellevar la carga son reactivas y dependen únicamente del individuo, como por ejemplo, respirar, hacer pausas o desconectarse fuera del trabajo. Esto nos llevó a reflexionar que el bienestar no puede recaer solo en el trabajador, sino que debe ser sostenido por el sistema organizacional. A partir de esto, como equipo, concluimos que existe una oportunidad clara en rediseñar la experiencia laboral desde dos frentes. Por un lado, optimizar los procesos operativos para reducir la carga innecesaria y devolver tiempo de valor a las personas. Por otro, fortalecer las dinámicas humanas dentro de las organizaciones, especialmente en términos de liderazgo, comunicación y apoyo emocional. Finalmente, recomendamos avanzar hacia soluciones que no solo busquen la eficiencia, sino también reconectar a las personas con el sentido de su trabajo. Esto implica rediseñar herramientas, procesos y culturas organizacionales que equilibren productividad y bienestar, entendiendo que uno no puede sostenerse sin el otro. Aquí recuerdo como rápidamente que, no sé si estoy mal, pero Lorena nos dijo como que era muy importante, conectándolo con lo que acabamos de decir, de que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame un segundo. Bueno, que se tenga como la vocación, a eso quiero llegar, Ujú. como que se tenga la vocación, la vocación, Sí, sí, que le eh, guste lo que haga, lo que hace. que es una parte muy importante, que pues por más de que tú estés en una organización súper privilegiada y chévere, Esperemos un momentico, mi María, no se cayó. que Nat se desmayó. Sí, esperemos, esperemos. Ella se cayó, ya te esperamos. Ah, se le bloqueó el compu y todo. Ven, esperemos que se vuelva a meter. Se cayó, Mariquis. Te desmayaste. Hola. Sí, no sé qué pasó. Vení, tengo una Bueno, consulta antes de todo esto. ¿Seguimos leyéndolo así o hablamos a nivel técnico cómo deberíamos referirnos con los insights y todo eso? pues ya leímos, yo creo que podemos seguir con lo técnico. Ujú. Yo quedé, mejor dicho, esta grabación quedó. Poquito larga. No, ¿No la quién podemos sabe cortar? porque ya no cayó todo, espérate. No, más que eso es que no sé si alcanzó a realizarla. Mira que quedó hasta aquí, hasta yo y Natalia comenzó a grabar, pero nunca me... Pero todavía sigue grabando. Sí, está grabando. ¿Y cómo? Si yo me caí y volví a entrar. Ah, no importa porque mientras todos estén en la sesión, él Ah, sigue grabando. maravilloso. Ah, bueno, Ujú, sí. disculpen. Se desconecta cuando ya el último se vaya de la sesión. Qué maravilla. Sí, Perdón, disculpe. Continúe. tranquilo. Nat, pues, Sí. pues no sé si tú quieras, o sea, como empezar con uno de los insights. No, es que estoy como ida. Yo quisiera como decir algo que me parece que al final
es un poco más global de lo que nosotros vimos, pero que creo que lo podemos inferir de todo. Y es, pues realmente este tema del burnout no es un resultado de yo colaboradora o yo individuo no sé manejar el estrés, sino que yo pienso que con lo que pudimos escuchar de cada uno, al final esto termina siendo como algo sistémico, como una fractura dentro de toda la dinámica que tienen, y no hablo de X o de Y organización, sino del sistema laboral de todos. Y es que hemos venido a lo largo de los años, y no en estos últimos años, sino desde mucho tiempo atrás, desde generaciones atrás, imponiendo métricas de eficiencia que al final lo único que han hecho es saturar a cada uno de los colaboradores en las diferentes organizaciones, que al final un colaborador pues termina siendo cualquier persona que llega a una edad en donde se ve obligada a querer trabajar. Entonces, algo ahí que yo pienso es, al final, el problema no termina siendo trabajar ni la persona y su manera de manejar las situaciones. Termina siendo algo del sistema que nos va encajonando y nos va llevando a esa exigencia. Entonces, pues eso es como de las principales cosas que yo percibo, porque es que tampoco es normal que en organizaciones, todas con distinto propósito, que personas en diferentes roles, pues terminen encasilladas como en lo mismo, Ajá. saturadas de los temas operativos, saturada de la alta eficiencia, y esperando que con algunas pobres rutinas la gente logre equilibrar, cuando realmente puede que lo que se esté haciendo es, no sé, calcular unas métricas que pueden ser positivas para los números y rentables para los números de una organización, pero no para el estado de salud de los empleados o colaboradores. Y esto así como muy en general. Es como Sí, lo que yo pienso de todo lo que hemos hablado ahí, pero un poquito más desde mis palabras. de acuerdo, Kate. Lo que estábamos diciendo con Nat y contigo es como recopilar y volver a traer acá como a colación los insights que surgieron, pues para a partir de ellos como dar nuestras oportunidades y estrategias de diseño, ¿cierto? Ajá, En primer lugar, tenemos que se identifica el burnout. Se identifica que el burnout no está determinado únicamente por la cantidad de trabajo, sino por la desconexión entre la vocación del profesional y las tareas que realiza en su día a día. Exactamente, pues ese es el primer insight, pero conecta muy bien con lo que dijimos al inicio, ujú. de que la vocación de cada una de las personas que fueron entrevistadas como que no cuadraba muy bien con las tareas operativas que tenían que hacer en su día a día. ¿Algún comentario más ahí? No, creo que con eso está. Sí, ya antesito pues también explicamos un poco más, Ah, ahondamos más en el tema. Sí. El segundo, bueno, a partir de ese insight, mejor dicho, nosotros dijimos que esto abre la posibilidad de diseñar herramientas de automatización especialmente basadas en inteligencia artificial que reduzcan la carga administrativa y permitan a las personas enfocarse en actividades de mayor valor. Es decir, como que las actividades más operativas o que tengan que ver con trámites administrativos, en los casos, por ejemplo, de salud, pudiesen ser automatizadas para que el tiempo que las personas, que los usuarios o bueno, los entrevistados pasaban en esas tareas, como que puedan reducirse o bueno, entregarle la responsabilidad a la automatización para que ellos puedan enfocarse más en las tareas que son de mayor valor para ellos. sí, así Sí, es. Ujú. Entonces, bueno, solución para ese insight como la automatización de procesos operativos. sí, definitivamente. Que se Tam- dedique, que suelten un poquito lo operativo y que se puedan dedicar a tareas un poco más dinámicas y más Ujú, guiadas a su propósito. exacto. Sí, que muy seguramente las tareas operativas, pues igualmente serían evaluadas, pero pues que seguramente sí se pueden automatizar.
pero pues también requerirían una evaluación posterior. O sea, pues tampoco podemos decir que todas las actividades administrativas se puedan automatizar, pero bueno, No, no, no. ya va a una evaluación posterior. Pero podrían generar con el dictador de voz algo que puedan, como Ujú, paciente de sí, tal cosa, o que o siempre que bueno, traiga, llenar No, yo lo que casos pienso es que básicos. una tarea operativa debería generarse, pero yo, colaboradora, pues debería sentarme, revisar, está bien, avanzo. O sea, no desconectarme de la tarea, pero no tener que hacer el proceso operativo de, exacto. voy a dar un ejemplo, copiar, pegar, buscar tablas dinámicas, cosas que hoy ya con un proceso de RPA se pueden hacer tranquilamente y simplemente yo responsable de ese proceso, pues me siento a revisar y analizar cuál es el resultado de ese proceso operativo. Sí, sí, pues como les digo, en muchos casos no va a ser como quitar, sino como redistribuir cargas, o sea, y minimizar cargas. Ujú. Continuamos con que también observamos una resistencia al diagnóstico del burnout motivada por el temor a las implicaciones laborales y personales, lo que sugiere la necesidad de soluciones preventivas como chequeos de bienestar integrados en la rutina laboral. Aquí pues va de una vez este insight como con la propuesta ahí inmersa, que pues es como apoyo psicosocial para las personas para que no exista como, mejor dicho, para que no tengan que llegar al punto más crítico para ya poder notificarlo, decirle a sus jefes, sino como que haya una prevención anterior a ese punto de quiebre. Yo siento que ahí entraría muy bien lo que en algún momento pensaba acerca de qué se podría hacer y debería ser como una app que de pronto te permita llevar el tiempo que llevas en una tarea, muévete un momento, no sé, o sea, respira durante los horarios laborales, tener un espacio. ¿Han visto esa app que dice como bebe agua y Ujú. te avisa cada tanto tienes que tomarte un vaso de Como agua, algo recordatorios así? de bienestar. Sí, como recordatorios de bienestar que también le aporten Ujú. ¿Ya te ibas a hablar? No iba a decir que yo tuve en algún momento esa app, pero la ignoré con éxito. No, pues Te es que toca. igual, perdón, Nat, ahí decía como que inmersas a la organización, porque muy probablemente si uno la descarga en su celular, pues también, o sea, no va a ser como ya de la cultura organizacional, sino que pueden decir como, ah, estás viendo tu celular, pero si ya es una herramienta que implementa la empresa o implementa el área, lo que sea, pues ya tiene que ser más o menos obligatorio para todas las personas, porque igual si se está dejando de manera, ah, pues sí, pues si te sientes mal, usa la herramienta, ah, pues úsala cuando sientas que estás cansado, pero pues si ya se implementa como un seguimiento como real pues de cada una de esas actividades, como de, ok, paremos y respiremos. O sea, Ujú. se tiene que hacer, mejor dicho. No se Es tiene que que pasar por alto como en muchos casos se hace. Existen las pausas activas, pero dígame quién hace una pausa activa uno en, está en lo suyo, o sea, uno cuando ellos llegan a hacer las pasadas activas, uno está en mi en caso, reunión, en está muchos haciendo casos, otras perdón, Si cosas. yo ni no siquiera estoy en llegan. reunión, yo paro y hago mi pausa activa, la verdad. Me gusta participar en ellas, pero si estoy en reunión, paila. No me para nadie de ahí. En mi Pero, por organización no hay pausas ejemplo, activas. ya anclándole un poquito a la organización, pensando en una aplicación, no sé si móvil o una aplicación que incorpore, no sé, voy a decir cualquier sandez, la organización al inicio de sesión de los colaboradores, Ujú. que tuviera métricas y que se pudiera monitorear y que fuera parte de un indicador anclado al desempeño de, ahí yo creo que tendría mucho valor y un mayor impacto. Yo creo que eso No que nos dices va a es muy garantizar que importante. el 100, sí, no nos va a garantizar seguramente que el 100% lo van a hacer, pero pues digamos que se identificaría al menos qué población es. Sí, y pues se obligaría a que se cumpla. Es que lo importante es que se cumpla, porque como te digo, estamos pasando por alto el cumplimiento de estas, pues de estas herramientas o Sí, pautas. pero es que también debería ser algo tuyo personal, marica. O sea, tenés Sí, que es generar cultura. una herramienta para vos. No todo el mundo lo tiene. Nosotros identificamos acá que hay personas que no quieren hacerlo. Hay Ujú. otras que lo tienen y hay otras que ni siquiera lo sienten.
Ujú, hablando del burnout. Pero entonces Ajá. si tú generas una aplicación que sea algo personal que te permita a ti como decir, estoy sobrecargado, podría hacer esto y esto en el momento que tenga sobrecarga o dividir mi trabajo de esta forma, no sé, bueno, ahí tendríamos que entrar a hacer otras investigaciones. Pero pueda que te funcione, como que sea una herramienta que te permita a ti funcionar tanto el antes como si lo tienes o como si ujú. lo estás iniciando a obtener. Sí, sí, Debería son ser Sí, algo así. hábitos. que igual, Nat, como tú dices, pues pienso que hasta para las personas que probablemente no están sufriendo burnout en el momento, es útil la herramienta, o sea, es Claro. útil parar, es útil y les va a servir mucho pausar, hacer conciencia, así no estén sintiendo en ese momento el burnout. No, o sea, no es una obligación tener que sentir el burnout para tener que buscar ayuda o la herramienta o respirar. Sí, sino que yo digo es que a veces, digamos que algo, por más que nosotros entendemos que esto debería ser algo organizacional, de cultura organizacional, de talento humano, también vemos que, pues, talento humano en muchas de nuestras organizaciones falla. Ujú, Y debemos ser conscientes que si yo lo siento, yo soy de las personas que voy al psicólogo porque sí, porque me siento mal o porque por ahí algo puede empezar a pasar. Sí, soy consciente que un psicólogo no es para locos, sino que es una forma en que te pueden ayudar. exacto, también se podría hacer Entonces, como una estrategia de concientización, es decir, como que no tienes que hacerlo solo cuando estás mal y hazlo tú por tu cuenta, exacto. o sea, no esperes a que talento humano vaya y llegue y te diga, ay, hazlo. Y que no va a llegar, porque lo más Exacto. seguro es que en las organizaciones no va Sí, a llegar. que pues, se puede hacer, como les digo, una estrategia de concientización, como hablar, compartir todo, pues todo el problema y cómo se mitiga el problema. O sea, que no le estamos dando la solución porque la solución no la vamos a dar. O sea, Sí, todos los casos de burnout van a ser totalmente diferentes, dependiendo del área, Sí. dependiendo de la persona, dependiendo de muchas cosas, pero pues que sí va a llegar como a mitigar, como a suavizar un poquito o a liberar o a frenar, o sea, sí va a servir, pero pues Ujú. siento que sí necesitamos como una estrategia de concientización porque pues muchas personas no lo hacen por iniciativa propia y pues la idea no pues es sí. esperar. Creo que eso Sí, tiene bastantes temas, ¿no? Y al final todo esto se une al tema de la salud. Sí, eso puede llegar a terminar incluso en una vaina legal, ¿no? De Mm. trabajo, del Ministerio de Sí. Trabajo. O sea, eso tiene tanto de largo como de ancho, pues pero sí, haciéndolo un poquito más cortico, pues, o sea, sí, sí deberían existir. Para mí, lo principal es empezar y yo creo que eso ahí va a ser un cambio generacional. Yo creo que el mundo está esperando que ¿qué generación somos nosotros, Nat? Millennials. Que los Milenia. millennials ya vayan de salida para que empiece a cambiar. Y se los, bueno, esto digamos que no lo digo necesariamente con datos demasiado fuertes, pero observando un poco el comportamiento de las personas con las que uno trabaja con personas de la generación, no sé cuál es mi generación, la generación antes de la mía, pero que no es mi mamá. Estas personas son orgullosas de su sobreocupación en sus calendarios. Marica, son felices y alardean, tú lo puedes leer, alardean de que su calendario está supremamente lleno y que no hay una persona más ocupada y productiva que ellos. Y digamos que uno dice, pues chévere, porque se siente feliz con eso de una u otra manera le genera un bienestar, pareciera aparentemente, pero seguramente va a haber momentos en los que esa sobreocupación a la que viene acostumbrada, cuando la carga operativa aumente, pues no le va a dar chance a. Entonces, mantiene tan ocupada que no le va a dar flexibilidad cuando de verdad la carga operativa o cualquier cosa suceda. O sea, va a quedar reventadísimo ante cualquier novedad que toda organización está propensa. Y luego viene esta generación que si entra a las 8 y sale a las 5 en punto se va porque ya se acabó el horario laboral y te puede estar entrando una llamada de alguien que tú sabes que si te está llamando te necesita, pero tú dices de malas, mañana a las 8 vuelvo y estoy. Y,
Y no está mal, porque al fin y al cabo, pues si el horario no debiera respetarse, pues las organizaciones simplemente no ponían horario, gorda, sino que todo el mundo sería contratado sin la premisa de su horario es de lunes a viernes, de 8 a 5 todos los días, con una hora de almuerzo. Entonces, si eso no fuera importante, pues eso no se cumpliría. Yo creo que el burnout va a descender un poco por estos temas altamente de sobrecarga carga laboral, principalmente por los líderes, cuando llegue a liderar la generación de hoy, la generación de cristal, la generación Z, porque ellos tienen un poco más interiorizado dentro de su cultura una cosa es lo laboral y otra cosa es lo personal. Pero como hoy todavía las organizaciones son lideradas por esa gente que tiene la concepción de que ser productivo es lo mejor que te puede pasar en la vida, de esos workaholic, pues marica, todo el mundo tiene que adaptarse a lo mismo porque si no el jefe no le sirve. María. Sí, ahí estoy, pues difiero un poquito, Ajá. porque así como nosotros lo planteábamos en un momento de nuestra investigación, como que la generación Z sí, puede que sea un poco más delicada, lo que tú dices es cierto, como que el tiempo, o sea, más que tener un buen trabajo, o sea, el estatus no sea como por tener un buen trabajo, sino por quién tiene más tiempo, o sea, ya no Por se mide calidad. como el valor por quién tiene el mejor trabajo, quién tiene más, quién está más ocupado, no, es por la calidad que le da el tiempo, o sea, ahora uno dice, wow, esta persona cómo puede estar 3 días en una parte si no trabaja, o sea, ¿qué? El tiempo es un factor muy, muy decisivo para la nueva generación, eso es cierto. Pero difiero contigo porque, pues voy a decirlo así, como que sí, obviamente nuestra generación es más tocada y siento que antes de disminuir el burnout va a aumentar. ¿Por qué? Porque además es un Sí. término que apenas como que está surgiendo, o sea, es un término específico para el dolor. Antes era, no, estoy sobrecargado, no, tengo mucho trabajo. Ahora literalmente es burnout y es una condición, o sea, es algo de salud. Antes era como que no, estoy cansado. No, pues el cansancio no es una condición, estoy cansado y ya. Ahora Ajá. literalmente es un problema de salud pública, el burnout. Entonces yo creo que va a seguir aumentando porque pues muchas Mm, personas de las que se sienten cansadas se van a encasillar en él. Antes era una persona ajá. cansada por acá, una persona agotada por acá. Son términos muy diferentes. Ahora todos esos términos se llegan y se agrupan en uno grande que es el burnout, que es el mayor problema pues que va a surgir. Entonces yo no creo que vaya a disminuir, sino que va a aumentar porque todos van a converger en el burnout. Y pues yo creo que es probable que cuando la Z esté más grande y tenga que someterse al comportamiento de este liderazgo, probablemente sí vaya a crecer la tasa, pero yo pienso que cuando cuando la Z empiece a liderar, la cosa va a cambiar, creo. Porque yo les digo, yo difiero un poquito cuando la gente dice o escucha unos comentarios, dice que, ay, no, la generación de cristal, ay, no, es que ellos no aguantan nada. La verdad, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos practicantes que llegan y uno sabe que es rarísimo porque ellos a las 5 en punto se van y uno, su primer concepción es, no tienen compromiso con la organización, no les regalan 5 minutos, pero cuando tú te das cuenta que ellos valoran mucho que en su casa lo está esperando X persona o que tienen que llegar tú te pones un poquito en el lugar y dices, qué rico yo pensar así, pensar que en mi casa me espera mi mamá y mi hijo y aunque no, o mi hija y aunque no tengo algo puntual que hacer, pues es el tiempo con mi familia. Entonces, creo que sí va a haber un punto en el que lo que tú dices se va a disparar el diagnóstico, el burnout seguramente va a crecer mucho, pero yo creo que cuando ya haya esa esa, cuando ya haya esa transición completa de quiénes van a ser los líderes y cómo van a liderar, y probablemente sea esta generación, los que queden buenos, pues, o tal vez la generación que sigue, ya van a empezar a suavizarse. Y yo les digo algo curioso, hay muchos niños que hoy en día dicen, yo no quiero trabajar. Y nosotros éramos esa generación que decíamos, yo quiero trabajar, yo quiero ser grande y quiero trabajar. Los niños hoy, tú los escuchas, algunos, y dicen, no quiero trabajar. ¿Y por qué? Porque tú nunca tienes tiempo, tú siempre estás trabajando. Y uno, "Oh, ya no les importa el dinero". Pues claro, también eso tiene un comportamiento económico importante y es
seguramente algunos niños que soñábamos con trabajar, no soñábamos con trabajar solo por ser útiles, soñábamos con trabajar por tener platica y poder comprar las cosas que papá y mamá a veces decían, no puedo comprar porque no tengo dinero. Estos niños de hoy en día lo tienen todo, absolutamente todo. Entonces, ellos de escasez casi no sufren. Entonces, ellos no sienten escasez, no sienten la necesidad, ni ven a veces ni siquiera el por qué trabajar. Pero bueno, un tema un poquito como más, más filosofal. Ya me emocioné, Sí. me calmo. Bueno, pues ahí aterrizando en los insights críticos, pues Ajá. ya literalmente los mencionamos. El principal es que lo que decíamos, el burnout no está determinado únicamente por la cantidad de trabajo, sino por la desconexión entre la vocación del profesional y las tareas que realiza. Esto abre la posibilidad, solución de este insight, la automatización, Ajá, ¿cierto? puede ser. Insight número Sí, 1, desconexión, vocación y tareas del día a día de un profesional. Solución, la automatización, que ya la discutimos anteriormente. Número ya. 2, resistencia al diagnóstico del burnout motivada por el temor a las implicaciones laborales y personales. ¿Cuál sería nuestra solución? Sería como soluciones preventivas, como chequeos de bienestar integrados a la rutina laboral, que también lo dijimos anteriormente como un poco más detallado. Y por último, se confirma que el rol del líder directo es determinante en la experiencia del trabajador, lo que plantea la oportunidad de desarrollar herramientas que visibilicen la carga real de los equipos y faciliten la toma de decisiones más humanas y sostenibles. Esos son los 3 insights principales que tenemos nosotras y de los cuales pues ya hemos brindado la solución a ellos. No sé, Nat, qué más podríamos incluir No. ahí. Yo creo que ¿Y pues qué ahí hacer está. a partir de ahora? ¿Cómo así? ¿Qué conclusiones están y qué recomiendan hacer a partir de ahora? A Pues partir de... pues la recomendación, yo entiendo como que qué recomiendan hacer a partir de ahora es como las soluciones, ¿no? Yo entendería que esas son las soluciones, como las que Empezar estamos a dando. ¿Qué pensar. sería empezar a pensar como en lo de chequeos preventivos, que estén como más pendientes, más conscientes de la salud, esas que les digo como campañas de concientización del burnout, o sea, como los accionables que se pueden sacar a partir de los insights. Eso entiendo. Sí, Siendo así y aterrizándolo a lo que estamos haciendo hoy en día en usabilidad, pues tendríamos que generar sí o sí algo que sea ligado a una herramienta de Digital. una app o de web o algo digital, ¿no? sí, Entonces sería lo que veníamos hablando anteriormente, generar, ¿qué, qué es lo que pasa a partir de ahora? Pues toca seguir estudiando y trabajando y investigando qué tipo, quizás esto va a ser una herramienta muy de estructura de salud. Ujú. Bueno, no de estructura, pero sí muy enfocada a la metodología de Enfocado a la salud. salud. Ajá. Entonces toca es como más ligarse a eso para empezar a ver qué cosas se pueden sacar valiosas que le permitan a una persona antes de, o si la está viviendo durante, Sí, que, y después que pueda realizar, ¿no? ¿Qué ejercicios prácticos pueda realizar? Porque creo que al final tendría que ser algo así, como ejercicios prácticos. exacto. Y pues también para eso tendríamos que buscar como ayuda profesional de gente como psicólogos, psicólogos Sí, sí, organizacionales, bueno, cualquier tipo de profesionales como que entiendan y puedan como establecer cuál es la dinámica y lo que tú decías, como los pasos a seguir, bueno, no pasos a seguir, como los accionables que tendría que ser cada persona para realizar este seguimiento. exacto. Incluso nosotros investigar más Ujú. qué viene o qué se está haciendo, o qué otras, o qué empresas Sí, están trabajando sobre ello. qué cosas existen, cómo se pueden implementar, mejorar de acuerdo a cada una de las empresas, porque sabemos que todas tienen como propósitos, ambientes, cultura muy diferente. Sí, total. Creo que está ahí, ¿cierto? Y ya, Pauso. sí, sí, sí. Ya, ya, ya no más.